Esta clase del día de hoy es un concepto, dos grupos químicos, tres. Vamos a trabajar aldehídos, cetonas y alcoholes. Son tres grupos químicos que ya los hemos trabajado en carbohidratos. Acuérdense que hicimos un laboratorio de carbohidratos en biología, donde hicimos un reconocimiento con agentes oxidantes como el reactivo de Felin A, Felin B y con el reactivo de Tollens. Entonces, es porque vamos a estudiar específicamente el grupo carbonilo. El grupo carbonilo que vemos aquí en la presentación es un grupo en el cual un carbono se une a un oxígeno compartiendo dos parejas de electrones. Y aquí se está representando, es decir, que a nivel molecular estamos viendo que el grupo carbonilo es la representación de un carbono unido a un oxígeno, pero se comparten dos parejas de electrones. Si aquí en este ladito hay un hidrógeno como tenemos acá, se trata de una función aldehído. Y si no va a ir un hidrógeno, sino va a ir una cadena de carbones y hidrógenos, tanto acá como acá, vamos a tener entonces lo que le llamamos una acetona. Dos sustancias que a pesar de que son muy parecidas, o sea, son isómeros de función, porque si tienen la misma cantidad de carbones, hidrógenos y oxígenos, estamos hablando de dos sustancias con el mismo peso molecular. Como tienen el mismo peso molecular, pensaremos que tengan puntos de fusión y ebullición muy parecidos, pero no los tienen puntos de fusión y ebullición diferentes. De hecho, las cetonas son más solubles que los aldehídos y los aldehídos de pequeñas cadenas o de cadenas muy cortas son aldehídos muy olorosos y tienen un olor desagradable. Las cetonas, por el contrario, entonces tienen un olor agradable y algunas tienen aromas frutales. De pronto ustedes se escandalizan y dicen, pero ¿cómo va a decir eso, profe? Si la acetona con el removedor de esmalte huele mucho y huele sí. Pero es que también tiene otros componentes alcohólicos. Recuerden que la acetona que utilizamos en el laboratorio, con el cual hicimos algunas pruebas de solubilidad, no era tan olorosa. Bien, muchachos. Entonces, siguiendo con nuestro concepto que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en las características del grupo carbonilo. ¿Cuál es el grupo carbonilo? Entonces, vamos a referenciarlo. Es el que tiene un carbón unido a un oxígeno con un enlace doble. ¿Ya? Si este grupo carbonilo está en un carbón primario, es un aldehído. Si este grupo carbonilo está en un carbón secundario, es una acetona. ¿Ok? Bien, entonces, características. Las reacciones por lo general son de adición u oxidación. Ya vimos que nosotros en el laboratorio oxidábamos fácilmente, los aldehídos se oxidan con facilidad, las cetonas se resisten un poquito a oxidarse. ¿Qué más podemos decir de este grupo carbonilo? Que también se le pueden hacer reacciones de adición, es decir, que el carbón, ese carboncito que está unido al oxígeno, ese carbón puede actuar como un catión, o sea, con carga positiva, y el oxígeno puede actuar como un anión, o sea, con carga negativa. Y al ser el carboncito un catión, va a atraer iones negativos, es decir, sustancias que le llaman nucleófilos, o sea, las reacciones que vamos a ver, especialmente en los aldehídos, van a ser reacciones nucleofílicas y van a ser reacciones de adición. ¿Qué más encontramos como segunda medida? Es el grupo principal de los carbohidratos. Si está en un carbón primario, es un aldehído, y si está en un carbón secundario, es una cetona. ¿Okay? Bien, entonces, la mayoría de los aldehídos y cetonas son, ¿qué? Carbohidratos. ¿Ya? Entonces, un carbohidrato, por ejemplo, yo le voy a pedir el favor que tome el micrófono. Niño Méndez Pedro Yamil, ¿está por ahí? Niño. Méndez, profe, Méndez es otra persona y yo soy Niño Pérez. Niño Pérez, perdón. Niño Pérez Pedro Yamil, por favor, recuérdanos algunos ejemplos de carbohidratos. De carbohidratos, pues podría decir que se encuentran, bueno, en los aldehídos me parecía que se podía encontrar en los plásticos, en solventes y en perfumes, ¿sí? Ok, pero acuérdate que nosotros ya vimos carbohidratos en biología y los carbohidratos son aldehídos y cetonas polihidroxilados, ¿ya? Entonces esto ya lo estamos reseñando acá. Recuérdanos un ejemplito de los carbohidratos que trabajamos en laboratorio. Pues los carbohidratos se dicen que son compuestos, son simples, son descompuestos radicalmente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural. Pero no me... Por ejemplo, la leche, por ejemplo, la leche.
fructosa, Pero, ¿qué lactosa. carbohidratos Puede Es estamos en el correcto. laboratorio? A ver, espere, le damos la... sacarosa. Ya, niños. A ver, ya, ok. Le damos la oportunidad a Fernández Aguilar Nubia que nos diga algunos ejemplos de carbohidratos. Ahí está calladita. A ver, Profe, ¿le puedo ayudar? La glucosa, la fructosa, la lactosa, son las dos es, sobre lo que nosotros hicimos en el laboratorio, el es último que correcto. hicimos. Esas son las que trabajamos en laboratorio, ¡Cinco! ¿cierto? Entonces, esas son las sustancias que nosotros hemos trabajado en laboratorio y esos son, obviamente, aldehídos y cetonas. Acuérdate que por eso le llamábamos aldosas porque son aldehídos y le llamábamos cetosas porque son cetonas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la glucosa, hagámosle la preguntita aquí, a ver, a Chaparro Acero María Alejandra. Chaparro, toma el micrófono, por favor. Sí, Chaparro, cuéntanos, por favor, ¿la glucosa es un aldehído o es una cetona? A ver, Profe, ¿será que puede repetir? Es un aldehído. ¿la glucosa es un aldehído o es una acetona? ¿Sí? Aldehído. Aquí me dicen Es que... un aldehído. Correcto, Un es un aldehído. aldehído. Entonces, muchachos, recuerden bien que la glucosa, por ser aldehído, entonces fácilmente se oxidaba. Ustedes lo recuerdan bien, ¿cierto? Entonces, allá en laboratorio nosotros le hicimos algunas reacciones de oxidación a la glucosa y entre las reacciones de oxidación que le hicimos a la glucosa, entonces le hicimos el reactivo de Tollens, que oxidaba a la glucosa convirtiéndola entonces en un ácido carboxílico, que ya vamos a ver, la glucosa se va a llamar un ácido carboxílico, entonces se llamará un curpural o un ácido carboxílico, que son los que vimos la clase pasada, y como consecuencia, ¿con qué se oxidó la glucosa? Se oxidó con el nitrato de plata. Como consecuencia, este señor nitrato de plata se redujo a plata metálica y por eso vimos el espejo de plata en el tubo de ensayo. Okay, ahí lo vimos perfectamente y eso se debe a esa reacción que vamos a ver más adelante. Bien, entonces, por eso decimos la mayoría son carbohidratos. Aquí tengo algunos ejemplitos de carbohidratos. A ver, algunos carbohidratos que están, perdón, de aldehídos, perdón, ya no carbohidratos, sino aldehídos, cambio la frase, aldehídos. Aquí tenemos algunas cetonas y algunos, bueno, casi todos estos, este es solamente el que tenemos acá, es el aldehído, ¿sí? Es el único aldehído que tenemos en esta parte y este aldehído que tenemos aquí tiene un nombre propio, se llama vainilla. Ustedes se en cuenta que tiene un gran parecido a la aspirina, pero se llama la vainilla. La vainilla entonces es utilizada como un endulzante. Entonces miren la estructura en la parte de arriba. Miren la estructura en la parte de arriba, el grupo carbonilo, que tenemos allá, grupo hidroxilo, ¿sí? Y tenemos el grupo éter, el grupo oxidrilo que tenemos ahí. Pero aquí el grupo principal es el aldehído, por eso la vainilla, que es un endulcolorante, o sea, además de que es colorante, es endulzante, entonces se utiliza muchísimo para dar. Esa vainilla es aldehído, ¿ves? Si tenemos acá estos dos que tenemos en esta parte, la parte de arriba, que no adivinen qué es la testosterona. Y esta que está en la parte de abajito, entonces es la progesterona. Ambas son cetonas. Estas hormonas que provienen del colesterol, porque si ustedes miran la estructura de estos tres anillos aquí en forma de L, con esta cabecita, es la estructura del colesterol. Tenemos la estructura básica del colesterol, o sea que son hormonas esteroideas, pero básicamente el grupo funcional químico que prevalece en ellas es las cetonas, como estamos mirando acá. Y también tiene grupo hidroxilo, pero el grupo principal es la cetona. Dense en cuenta que aquí, en el caso de la progesterona, es cetona y es aldehído, pero prevalece la cetona sobre el aldehído. Aquí en química orgánica, cuando hay mezcla de varios grupos funcionales, tenemos que prever cuál es el grupo funcional principal. El grupo funcional principal es el grupo más oxidado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el grupo más oxidado es el aldehído, es más oxidado que el éter y más oxidado que el alcohol, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de dos sustancias que están en el cuerpo. Nosotros todos, tanto hombres como mujeres, tenemos testosterona y progesterona. No vayamos a decir que los hombres no tenemos progesterona. Claro que sí tenemos progesterona, sino que en menor cantidad que las mujeres. Las mujeres tienen obviamente mayor cantidad de progesterona.
¿Ok? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Estas dos hormonitas son aldehídos, son cetonas, perdón. Dime, una preguntita por ahí. Dime, te escucho. ¿Cómo sabemos cuál es el más oxidado? Bueno, cuando una sustancia está más oxidada es porque tiene menos hidrógenos, ¿ya? Ese es que tiene menos hidrógenos. Aquí en química, o tiene más oxígenos. Más oxígenos o menos hidrógenos significa más oxidado. Entonces, nosotros vemos el caso de acá. Nosotros tenemos el caso de acá de la testosterona, que tiene el grupo, mire, este tiene más hidrógeno, o sea, este no está tan oxidado, este está más oxidado, significa que esto, por eso, esta es la función cetona, por eso entonces la testosterona es una cetona. En el caso aquí que tenemos la función cetona, la función aldehído, ¿quién está más oxidado? Obviamente está más oxidada la cetona, porque tenemos menos a su alrededor, menos cantidad de otros átomos. Aquí como no es similar a lo que tenemos acá, sin embargo son muy cercanos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la progesterona es tanto aldehído como cetona, pero es más cetona que aldehído, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de esta otra, que es muy conocida por ustedes, que es el alcanfor. Este alcanfor se obtiene del árbol del mismo nombre y se usa como analgésico local y se disuelve en etanol. Cuando se disuelve en etanol, el alcanfor es utilizado como analgésico local, es decir, cuando la persona tenía la torcedura de un tobillo en la antigüedad, le aplicaban alcanfor con alcohol, inmediatamente reducía el dolor. Se lo aplicaba exactamente donde había el sitio del dolor, por eso se llamaba entonces un anestésico local. Entonces, bueno, la vainilla provenía del palo de vainilla y se usa para darle sabor a algunos alimentos. Y hay así muchísimas sustancias que encontramos en la naturaleza que tienen aldehídos y cetonas. Entre esas tenemos los carbohidratos, que son la inmensidad, la parte gruesa de tantas sustancias que encontramos en la naturaleza. Bueno. O sea que en pocas palabras, las hormonas masculinas y femeninas son cetonas, igual que las cetonas. hormonas cortisonas. La cortisona y el cortisol, todos son derivados del colesterol. La cortisona sí es una cetona y el cortisol tiene más de función alcohol que de función de otras funciones. O sea, el cortisol es un alcohol prácticamente, dice, su nombre lo dice. Bueno, continuando un poquitico, entonces las propiedades físicas. Entonces vamos a poner atención aquí un poquitico. ¿Cómo así propiedades físicas, muchachos? Propiedades físicas son las formas como simplemente con nuestros sentidos lo reconocemos o con nuestros medios de visualización, nuestros medios externos. Por ejemplo, tienen punto de fusión y ebullición más elevados. Entonces, por aquí, vamos a preguntarle a alguien, por ejemplo, Hueso Rueda Ángela Dayana. ¿Está por ahí? Hueso. Yo, profesor. Sí, cuéntame, bueno, Hueso, cuéntame una preguntita. ¿Qué es punto de fusión y qué es punto de ebullición? Punto de ebullición y punto de fusión. Sí. ¿Escuchamos? Ebullición es cuando hierve. Es correcto, pero démosle la oportunidad a Hueso para darle la notica. Fusión es cuando... Muchachos, respeten. Le están preguntando al otro. Sí, qué falta de respeto eso. No. Sabía que si ¿Escuchan? era tantas huellas. Ah, A ver, la niña Hueso Rueda, cuéntanos, ¿qué es punto de fusión? bueno, profe, la punto de ebullición es como el grado de temperatura que llega a una sustancia. El grado de temperatura a la que llega una sustancia y qué le pasa a esta sustancia cuando llega al punto de ebullición. Se evapora, profe. Se vuelve gas. Okay. ¿Y el Sí, punto señor. de fusión qué será? ¿De fusión? Sí. Punto de fusión, pues, es como, a ver, ¿qué? Es como el cambio que hace la temperatura. Por ejemplo, si pasa a estado sólido, si está un ejemplo, está en estado sólido, pasa a estado líquido.
Ok, Es como el cambio es, que tiene esa sustancia. es correcto. Como el hielo cuando se derrite. Ah, ok, Es sí. correcto. Es O la sea, temperatura en la cual una sustancia cambia de estado de sólido a líquido, de líquido a sólido. ¿Ven? El caso del ujú. agua, la temperatura de fusión del agua, por ejemplo, Calderón Colmenares, John, ¿dónde está? Calderón Colmenares, John. Sí, profe. Sí, Calderón, cuéntame cuál es la temperatura de fusión del agua. ¿Cómo, profe? La temperatura de fusión del agua, ¿cuál será? 0 grados. Tempera- temperatura de fusión del agua, ¿sí? Sí, Pues, a ver, temperatura de fusión del agua. Se supone que es 0 Cero. grados, ¿no? correcto. Eso ya lo vimos en laboratorio. Son los puntos críticos y para cada sustancia de la naturaleza hay sus puntos críticos. No es la misma temperatura de fusión y ebullición del agua que cualquier otra sustancia líquida. De hecho, el alcohol tiene una temperatura de fusión y ebullición completamente diferente a la del agua. Entonces, muy bien, volviendo a esta circunstancia acá. Los aldehídos y cetonas, entonces, tienen puntos de fusión y ebullición, tienen puntos de fusión y ebullición más elevados que los hidrocarburos de masa molecular. Por ejemplo, un etanaldehído. El etanaldehído, tiene 2 carbonos, como ya lo vimos en clase. Tendrá un punto de fusión y ebullición más alto que el etano, que tiene una masa molecular similar, o al propano, o sea que tendrá un punto de ebullición más elevado, que es decir, la temperatura a la cual hierve el etanal va a ser una temperatura más alta que la temperatura de ebullición del etano o el propano, que tienen pesos moleculares muy cercanos. Vean, entonces, esto indica que la mayor polaridad de los compuestos carboxílicos carbonílicos aquí. Sin embargo, los puntos de ebullición son inferiores a los alcoholes de masas moleculares similares. Es decir, vamos a mirar, por ejemplo, el etanal. El etanal es un aldehído. Y el etanal tiene un punto de ebullición inferior al etanol. O sea que el etanol tiene un punto de ebullición superior, hierve a más temperatura que el etanal. Tienen una masa molecular muy similar. De hecho, tienen un peso molecular igual, porque etanal y etanol son isómeros. Sin embargo, pues lo diferenciamos porque el etanol hierve a 80 y el etanal obviamente va a hervir a menos de 80. Así entonces, si hacemos una prueba en laboratorio, les coloco en un tubito de ensayo un aldehído y en el otro le voy a colocar un alcohol y les digo, muchachos, ¿cuál es aldehído? ¿Cuál es alcohol? Entonces fácilmente lo colocan en la llama del mechero, le colocan el termómetro ante el tubo de ensayo y van a esperar a ver cuál de los dos empieza a hervir primero y el que hierva primero le envían la temperatura. Ese que hierva primero obviamente es aldehído y el otro será alcohol. ¿Ok? Bueno, ese es uno de los mecanismos para poderlos distinguir. Entonces, son inferiores a alcoholes de masa molecular similar, lo que indica que las moléculas de aldehídos y cetonas no forman puentes de hidrógenos entre sí. Esta partecita, cuando forman puentes de hidrógeno, nos habla de los enlaces entre moléculas, muchachos. Acuérdense que que la temperatura de fusión y ebullición sea más alta depende del grado de atracción entre moléculas. Si las moléculas tienen mucha fuerza de atracción, para poderlas separar necesitamos más energía, o sea, necesitamos suministrarle más calor. Eso indica que su punto de ebullición va a ser más alto. Por eso entonces los aldehídos y las cetonas forman puentes de hidrógeno. Perdón, no forman puentes de hidrógeno entre sí. Por eso entonces sus puntos de fusión y ebullición son menos altos que los alcoholes, que ellos sí forman puentes de hidrógeno. Bueno, solamente los aldehídos y las cetonas de menos de 4 carbonos son parcialmente solubles en agua. Es decir, que yo les voy a decir, bueno muchachos, aquí hay 4 sustancias en polvo, los van a agregar en agua y entonces de ahí vamos a diferenciar de esos, todos son aldehídos, cuál de ellos tiene menos de 4 carbonos. Entonces, vamos a ver que los que tienen menos de 4 carbonos, por ejemplo, el metanaldehído, el etanaldehído, el propanaldehído y el butanaldehído, o la acetona, que es la 2-propanona, que tiene 3 carbones, estas sustancias fácilmente entonces van a ser parcialmente solubles en agua. Las demás sustancias, entonces podemos decir que tienen pesos moleculares, perdón, que no van a ser muy solubles en agua. Las demás sustancias, por ejemplo, tenemos un hexanal, va a ser una sustancia que no es soluble en agua, o un
un pentanal, porque ya tiene 5 carbonos, no va a ser soluble en agua. Bueno, continuando con las propiedades, los aldehídos de peso molecular bajo tienen olores desagradables e irritantes, o sea, sustancias que tengan un peso molecular bajito van a tener olores desagradables o irritantes. Caso, por ejemplo, del etanal, del butanal, del propanal, son sustancias aldehídos que se diferencian fácilmente porque los colocas en un tubito de ensayo y los vas a oler y no soportas el olor. Entonces ahí si les di varios aldehídos en tubos de ensayo, les digo cuál de esos son los que tienen menor peso molecular. Entonces con el olor van a determinar cuál de esos es el que tiene menor peso molecular. ¿Ok? Bueno, entonces una preguntita de laboratorio. Dice el profe coloca 5 productos en 5 tubos de ensayo enumerados en el primero. Coloca agua. Como siempre, recuerden que en el laboratorio tengo la costumbre de colocar un tubo testigo, que es el que no tiene nada, solo agüita, para que lo comparen. Ese no reacciona y lo comparen con los que sí reaccionan. Bueno, entonces atentos a la preguntita. Los estudiantes llevan estos tubos y realizan las siguientes pruebas. Ten en cuenta que son tubos, el tubo ABCD, tubo numerados del 1 a 5, y le vamos a mirar las temperaturas de ebullición. El agua obviamente hierve a 100, pero el tubo A va a hervir a 49, mientras el tubo B hierve a 56. Ten en cuenta que el tubo C hierve a menos 42, significa que la sustancia que está en el tubo C es gaseosa, porque la temperatura ambiente es 27 grados. La sustancia que está en el tubo 5 hierve hasta 97. O sea que las sustancias que van del 1 al 5 menos la 4, todas son líquidos, ¿ok? Entonces, ahora voy a probar la solubilidad en agua. Y entonces, la solubilidad en agua me dice que la sustancia, pues agua se disuelve en agua perfectamente, pero la sustancia A, que no es agua, sí se disuelve en agua. La sustancia B, que no es agua, también se disuelve en el agua, pero la sustancia B se disuelve parcialmente. Apenas 80 miligramos se pueden disolver en 1 litro, pero si la temperatura es de 20 grados centígrados. Es decir, que esta sustancia es muy parcialmente soluble en agua, forma turbidez, perdón. La sustancia 5 es muy soluble en agua. Ahora miren los pesos moleculares. El agua pesa 18 gramos, pero vamos a mirar, los precios moleculares están muy cercanos, es decir, que la sustancia A y la sustancia B tienen prácticamente el mismo peso molecular, tienen 58, mientras que la sustancia C tiene, la sustancia C que está en el tubo 4, tiene un peso molecular de 44, también está muy cercano. La sustancia D tiene un peso molecular de 60, es muy cercano a las sustancias A y B en el peso molecular, ¿ok? Entonces, muchachos, ustedes, ¿qué podemos pensar? Aquí hay un aldehído, hay una acetona, hay un alcohol y hay una sustancia que no tiene que ver nada con los demás. Vamos a preguntar, miren bien la tablita, ¿ok? Entonces, Méndez, Naranjo, Heidi, Joana. Méndez, ¿nos escuchas por ahí? Señor. Méndez, dinos de todas esas sustancias que está ahí, ¿cuál es la que es diferente a las demás? Mirando tus datos. La sustancia C, ¿no? Ok, justifícame el por qué. Porque tiene cierto porcentaje de parcialidad de solubilidad en agua. Ok. A diferencia de las demás que son totalmente solubles. Bueno, ¿qué otra diferencia le encuentras? Sí, está bien, pero ¿qué otra diferencia le encuentras? Que en comparación pues a las demás sustancias, su peso molecular es bajo. A ver, yo lo veo, pues sí, es un poquito más bajito que las otras, pero no es tanto, ¿sí? Pero, sin embargo, mira un poco la temperatura de ebullición. ¿Se la ves ahí? De la sustancia que me estás hablando. ¿Sí lo ves? Entonces, significa que esa sustancia hierve a menos 42. Significa que a temperatura ambiente, ¿en qué estado se encuentra esa sustancia? Sí, Heidi. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sólida.
Ok. Sí, Méndez, o sea, efectivamente se encuentra en estado sólido, porque entonces eso es lo que nos muestra a simple vista que es una sustancia completamente distinta a las otras. Ahora vamos a poner atención a las demás preguntas. Recuerden las propiedades que nosotros dijimos anteriormente, ¿sí? Los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes. Yo les dije, ahora de los otros que están ahí, o sea, los otros tres, a diferente del agua, uno de ellos es un alcohol, con la característica que acabo de mencionar, que los aldehídos y las cetonas tienen un punto de ebullición menor que los alcoholes de pesos moleculares similares. Entonces, la preguntita se la vamos a hacer aquí al compañero Pacheco Cabanzo, María Fernanda. Pacheco. Sí, profe. Pacheco, una de las otras tres sustancias, A, B y D, es un alcohol. ¿Cuál de esos es un alcohol y por qué? La La A. A ver, yo veo que la A y la B tienen puntos de ebullición no tan distantes, pero si yo comparo con la D, profe, la D. es correcto. Entonces, la D es alcohol, porque dice que los aldehídos y las cetonas tienen puntos de ebullición menores que los alcoholes de peso molecular similar. ¿Sí ves? Profe, el peso molecular de la D, ¿por qué es 60,09? ¿Es gramos mol o Gramos solo mol, 60? sí tiene razón. Ahí me faltó colocarle gramos mol. Sí, sí tiene razón. Ahí de pronto confunde un poquitico mirar esta información. Tiene razón, son gramos mol. O sea, todos tienen las mismas unidades. Entonces, ¿sí ven, muchachos? Entonces, se cuenta que la conclusión en una prueba de laboratorio que decimos así, es la conclusión que acabamos de decir. Decimos decir primera conclusión, los aldehídos y las cetonas tienen temperaturas de ebullición menores que los alcoholes del mismo peso molecular, como se demuestra en la tabla de los resultados, en las cuales nos dimos cuenta que A y B tenían temperaturas de ebullición muy cercanas por ser aldehídos y cetonas con pesos moleculares muy similares, pero la D tiene un punto de ebullición muy alto, por lo cual nos deduce que este es un alcohol y lo inferimos a través de la tabla. Esas son más o menos, o sea, cuando analizo información de esa manera, tanto transversal como horizontal, entonces permito desarrollar una habilidad de la química que es utilizar información para sacar una conclusión. Es uno de los objetivos que estamos buscando en nuestros laboratorios, ¿ok? Entonces, ahí estamos referenciando, efectivamente, si trazamos a la circunstancia, en la sustancia 1 había colocado el profe agua, en el tubo 2 el profesor había colocado un aldehído, en el tubo 3 el profe había colocado una acetona, en el tubo 4 colocó un hidrocarburo, o sea, uno que no tiene oxígeno, y en el tubo 5 el profe colocó un alcohol, ¿ok? Bien, ahora entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los aldehídos y cetonas, ¿de quién se obtienen? Los aldehídos se pueden obtener, lo que hicimos en laboratorio. Si oxido un alcohol primario, mire, lo oxido, tengo aldehído. Si ozonifico un alqueno en presencia de zinc y agua, obtengo aldehído. Si yo voy a agregar monóxido de carbono e hidrógeno a un alqueno también, entonces voy a obtener, por catálisis, voy a obtener entonces también un aldehído. O sea, este es un alqueno. Aquí se nos alcanza a ver bien, pero tiene CH2, tiene CH y tiene grupo R. Si lo catalizo, voy a obtener aldehído. Igualmente, si tengo un compuesto con un enlace triple, o sea, un alquino, lo hago reaccionar con sulfato de mercurio en medio ácido, entonces también voy a obtener un aldehído. Si voy a trabajar un compuesto arílico, o sea, un aromático, que en uno de sus carbonos está acompañado por un grupo radical CH con un cloro, le voy a agregar agua en medio alcalino, también obtengo aldehído. Pero ahora la contraparte, muchachos. Los aldehídos. Si yo oxido un aldehído, obviamente tengo un ácido carboxílico. Si al aldehído le voy a agregar entonces esta sustancia que es el borato ácido de sodio, voy a obtener un alcohol. Igualmente, si voy a agregar
un ambiente ácido al aldehído podría llegar a convertirlo en un diol, o sea, en un alcohol doble. Si le agrego un alcohol al aldehído, también lo puedo convertir, mire, en un éter con alcohol. Igualmente, si voy a colocar un cianuro de sodio en medio ácido, voy a tener una reacción, un cianuro con alcohol. Si voy a agregar un alcohol al aldehído, entonces voy a conformar esta sustancia que es una especie de aldehído cetona. Y así sucesivamente, muchachos, como en el caso que tenemos acá, que estamos haciendo reaccionar de esta manera. Entonces, nitrógeno con cualquier otros elementos. ¿Sí? Generalmente aquí va a ir benceno o puede en un compuesto arílico o benceno en enlace doble. Si lo hago reaccionar con las cetonas, perdón, con los aldehídos, perdón, aquí está ya. Si hago reaccionar con los aldehídos, entonces voy a obtener un nitrito. Esto es bastante largo, muchachos, pero en varias ocasiones que nosotros enfrentemos reacciones fisiológicas de transformación de sustancias en el cuerpo, vamos a tropezarnos con algunos principios básicos que estamos viendo aquí. Por eso es importante que nosotros lo conozcamos. Bien, la situación de las cetonas es igual. Una cetona, mire cómo la represento aquí arriba. Si la acetona se oxida, pues voy a obtener, perdón, si el alcohol secundario, discúlpeme por favor, si un alcohol secundario se oxida, voy a obtener una acetona. Si un alqueno lo ozonifico, o sea, lo hago reaccionar con ozono, obtengo una acetona. Igualmente, si hago reaccionar un alquino terminal con sulfato de mercurio e hidrógeno, igual que los aldehídos, obtengo acetona. Igualmente, si tengo aromático unidos a esta molécula de tetracloruro, es un preparado especial en laboratorio, con agua y medio alcalino, tengo cetonas. Bueno, esto lo tengo ahí, esto es muy similar a los aldehídos que ya presentamos aquí en lo que se obtiene. O sea, mire, hacia en la parte izquierda son cómo obtengo las cetonas. En la parte derecha, las cetonas en quién se transforman. Ahí estamos resumiendo propiedades químicas de esas sustancias. Bien. Una pregunta, profesor. Dime, claro. Entonces, si dice que son casi iguales, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia, como te digo, es que las cetonas tienen el grupo carbonilo en un carbón secundario, mientras que los aldehídos tienen el grupo carbonilo en un carbón primario. Entonces, date cuenta que si, por ejemplo, yo oxido una cetona, voy a obtener un alcohol secundario. Pero si oxido un aldehído, voy a obtener un alcohol primario. O si oxido un alcohol primario, voy a obtener un aldehído. Si oxido un alcohol secundario, voy a obtener una acetona. Voy a ilustrarte con un ejemplo. Por ejemplo, el etanol, que tiene el grupo OH en el carbono 1. Si lo oxido, entonces voy a obtener el etanal. ¿Ya? Muy diferente a que yo tenga el 2-propanol, que como te das cuenta, tiene el grupo OH en un carbón secundario, el carbón 2. Si lo oxido, voy a obtener la 2-propanona. ¿Ves? Entonces, ahí la única diferencia radica en dónde está ubicado el grupo carbonilo. Sí, todo lo demás son igual. Las mismas sustancias que reaccionan con el uno reaccionan con el otro, porque estamos hablando del mismo grupo químico. Profe, una pregunta. Señor. ¿Una acetona se puede mezclar con un aldehído o Sí, o es claro. imposible? Sí, claro. Se pueden mezclar, pero no van a reaccionar entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que, si los unimos, si no son solubles, por ejemplo, estás uniendo un aldehído de bajo peso molecular con una acetona de alto peso molecular, prácticamente la acetona de alto peso molecular va a ser muy grasosa y entonces el aldehído va a flotar sobre la acetona. ¿Sí? Vamos a tener una bicapa. Realmente estos dos no reaccionan entre sí. Entonces, eso es lo que tenemos esa consecuencia. Que se pueden convertir, un aldehído se puede convertir en cetona, sí se puede convertir por una oxidación. Eso ocurre allá en la glucólisis, cuando después de romperse, en el proceso previo, antes de romperse la glucosa, esta glucosa se convierte en fructosa. Y se convierte en fructosa por una enzima que es una fructoquinasa, que lo que hace es convertir la glucosa en fructosa. Y después le va a agregar grupo fosfato para romperla y dejarla en sustancias más simples, de forma tal que pueda seguir el proceso de degradación y las puedan absorber nuestras células.
Bien, aquí un poquitico regresando. Mire, si ustedes recuerdan, tengo aquí un carbono, este es el metanal. También se le llama aldehído fórmico o formol. Si lo recuerdan, formol o aldehído fórmico. Tenemos aquí el caso del etanal o aldehído acético o acetaldehído. ¿Sí? Tenemos el caso aquí, este es el propenal, sin embargo tiene un enlace doble. Entonces sería el propanal, pero como tiene un enlace doble se le llama propenal. Al repasar algo de la nomenclatura, es un aldehído acrílico utilizado en la fabricación de plásticos. Se llama acroleína. Las acroleínas pueden obtenerse en la oxidación de algunos carbohidratos también. El aldehído benzoico. Se llama aldehído benzoico porque es aldehído y tiene benceno. Entonces también se le llama benzaldehído. Las aplicaciones de estas sustancias a nivel industrial son muchísimas. Dentro de la nomenclatura tradicional tengo prefijo, más sufijo, más terminacional. Entonces prefijo, entonces tenemos met, sufijo an, porque es enlace sencillo, y terminacional porque es aldehído. En este caso el et, ¿sí? An, porque es enlace sencillo entre carbonos, y la terminacional. Ok, bien. Eso para que lo practiquen un poquito. Muchachos, eso no es así complicado. Simplemente pues para que ustedes lo practiquen y lo puedan trabajar. Bien. Entonces, ahora, los aldehídos y cetonas son bastante reactivos. ¿Por qué? Porque es que este grupo, aquí pasando un poquitico a las propiedades químicas, que ya las vimos en resumen en ese gran esquema que tenemos ahí atrás. Entonces, los aldehídos y cetonas son bastante reactivos. ¿Debido a qué? A que el grupo carbonilo, en este caso no es carboxilo, sino carbonilo, es muy reactivo. ¿Y por qué? Porque el carbón, aquí donde va el cursor, actúa como cation y el oxígeno actúa como anión. Es decir, que el que actúa como cation va a recibir iones negativos y se le van a adicionar ahí. Y el que actúa como anión va a recibir iones positivos y se le van a adicionar ahí, formando reacciones de adición, muchachos. Por eso la facilidad, cuando aquí se le agrega a uno, se rompe este enlace doble, o sea, este enlace doble que tiene aquí pasa acá y se le adiciona a uno. Y en ese orden de ideas tendríamos nosotros la conformación evidente de un éter. Y ya lo vamos a revisar. Estas son reacciones propias del laboratorio. El dicromato de potasio, que aquí le falta el K, para que le puso cuando reacciona con un alcohol primario, en este caso el etanol, va a producir el etanal. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. El butanol se oxida y va a formar el butanal. ¿Sí? Esas son reacciones de laboratorio. Nosotros lo identificamos ¿por qué? Porque el dicromato de potasio va a generar un color. También les voy a enviar unos links de identificación de aldehídos y cetonas en laboratorio. Con agentes oxidantes como estos, el dicromato de potasio, también la vamos a utilizar otros agentes oxidantes que ya hicimos en laboratorio, como el reactivo de Ferin A, Ferin B o el reactivo de Toles. Hay otra forma de obtenerlos, que es coger los alquenos, ozonizarlos en presencia de zinc, también en medios alcalinos, y vamos a obtener. Aquí se rompe y se oxida. Y se rompe y se oxida. Con la liberación del óxido de zinc, que es un precipitado insoluble de agua y queda en el fondo del tubo. Bien, tenemos otras reacciones que tenemos acá. Entonces, después de oxidación de alcoholes, el proceso OXO o proceso de ozonólisis, también tendríamos este proceso que también es de oxidarlo, mírelo. Tengo a través del aldehído, si lo puedo oxidar de esta forma, entonces puedo obtener un ácido carboxílico. O sea, esa es la reacción más común, muchachos, de los aldehídos. Como sabemos bien, los carbohidratos son aldehídos. Yo creo que ustedes, algunos han escuchado mencionar la elaboración de la chicha, ¿verdad? La chicha está hecha de maíz, está hecha de panela, de cositas, y todo eso son carbohidratos. ¿Qué ocurre? Que se le deja al aire. ¿Y el aire quién actúa? El oxígeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Que empieza a coger esos carbohidratos que son aldehídos y los empieza a convertir en ácidos y otros en alcoholes. Entonces, por eso tenemos el efecto embriagante de la chicha y su sabor fuerte por la presencia de los ácidos. O sea, tiene ácidos y tiene alcoholes, tiene las dos cositas. Ahora, si nosotros vemos aquí la propanona, yo oxido una propanona, ¿sí? En el proceso de oxidación, y entonces puedo obtener de esta manera
CO3 de una forma especial y el ácido etanoico. O sea, puede llegarse a romper acá. Esta reacción con el proceso de oxidación puede romper y puede llegar a obtener esta otra sustancia que tengo acá. Sí, puede obtener ácido carbónico, puede obtener, perdón, ácido etanoico, porque entonces tiene el rompimiento que tenemos acá y ácido metanoico. Eso es lo que puede suceder en este caso. Bien, pasando a otra circunstancia, tenemos la reacción que estamos mostrando aquí. Son las reacciones de la hidratación de alquinos que estamos viendo acá. Entonces, hay que utilizar unas gotitas de ácido sulfúrico y agua. Se utiliza como catalizador sulfato de mercurio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos inmediatamente a oxidar. Y aquí, miren, en este carbón 2 aparecerá el enlace doble del oxígeno. Y se van a agregar hidrógenos aquí, a este lado, para quedar de esta manera. Y aquí vamos a obtener entonces una acetona. Es decir, que el alquino, o sea, en este caso, tenemos el 1, 2, 3, que es el propino. Le vamos a oxidar y vamos a obtener la 2-propanol. Una manera de obtener la famosa acetona, que es el removedor de esmaltes. Bueno, también tenemos este otro proceso de alquinos, en el cual también lo vamos, pero aquí en este caso no vamos a obtener una acetona, sino obtenemos un aldehído, como lo estoy mostrando aquí. Bien. Hay otra manera que es la arilación o procesos de Friedel-Crafts, que se obtiene a partir de haluros de ácido, que los vimos en clase pasada. Entonces, aquí viene la reacción, entonces, la arilación de Friedel-Crafts, entonces viene el benceno, un aromático, pues se puede tener un sustituyente el que quiera o pueden no tener sustituyentes. El hecho es que uno de los hidrógenos, si tiene sustituyente, va a sustituir el hidrógeno posterior. Y aquí lo tenemos que lo sustituye, pero el hidrógeno que está aquí, acompañando este carbón de la esquina, este hidrógeno va a salir. ¿Y quién lo va a reemplazar? Solamente este que estoy mostrando acá, sin el cloro. Y ahí lo vemos. En algunas ocasiones, en muy poca cantidad, también puede sustituir, no al que está opuesto, a donde está el sustituyente, que este puede ser un OH, puede ser un radical metilo, sino puede sustituir a uno que está enseguida, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, la formación del cloro de para-nitrobenzoilo, el cloruro para-nitrobenzoilo. Bueno, esta para-nitrobencenona, por ejemplo aquí, que se puede utilizar también con el reactivo de Friedel-Crafts, esta para-nitrobencenona es muy utilizada sobre todo en la parte de los tintes y las pinturas. Yo les he mencionado mucho lo de tintes y pinturas, pero muchachos, tienen que entender que esa es una de las aplicaciones industriales para orientarlos un poco. Digamos, en la parte de los medicamentos sí podemos utilizar Friedel-Crafts para de pronto hacer sustituciones en el caso del proceso Bayer de fabricación de aspirina y otros procesos. Sin embargo, a nosotros a nivel de la salud, lo que nos favorece es cómo actúa el organismo, porque algunos de los sustituyentes pueden ser carboxilos que son de fácil asimilación, otros no tanto. Entonces, necesitamos que el principio activo del medicamento ingrese, entonces necesitamos que nuestro organismo lo pueda absorber, lo pueda degradar, y por eso hay veces necesitamos hacer un diseño especial de la estructura molecular. Sin embargo, en ese diseño podrían ir algunas sustancias que no son tan fácilmente absorbibles porque no son benéficas para el organismo. Y ahí entonces viene el ajuste, cuánto lo podemos agregar. Bueno, entonces, estas reacciones que son como el resumen que nosotros tendríamos de todas las reacciones de aldehídos y cetonas, entonces, aquí nosotros en el anterior, muchachos, aquí en el que teníamos cómo obteníamos aldehídos y cetonas. Pero aquí en esta parte vamos a pensar los aldehídos y cetonas que van a obtener. Si yo tengo este aldehído que se llama, ¿cómo? Esperamos a preguntarle aquí cómo es que se llama este aldehído. A ver, Daniel Andrés Zapata Otero. ¿Está por ahí? A ver. Sí, profe, dígame. A ver, Daniel Andrés, aquí tengo un aldehído de 1, 2, 3, 4, 5 carbones. ¿Cómo sería el nombre de ese aldehído, Daniel? ¿Pentano algo? Pentanal. Pentanal. Recuerda que el aldehído es con terminación al, la cetona con terminación al. Pentanal.
Está mal escrito aquí porque no es H2CrO7, es K2Cr2O7, el reactivo. A veces sí se utiliza ácido crómico, pero más que todo utilizo el K2. Bueno, de pronto, en algunas cuestiones excepcionales estoy utilizando ácido cromo, pero se utiliza más que todo es el dicromato de potasio y lo logra oxidar y lo va a convertir. Si era ácido 1, 2, 3, 4, 5, si era pentanal, lo va a convertir en ácido pentanoico. ¿Ok? Ácido pentanoico. O lo va a convertir, sí, en ácido pentanoico. Sin embargo, si es una acetona y la voy a oxidar, no se deja oxidar. Porque la acetona es muy difícil de oxidarse porque ya está muy oxidada. ¿Sí la ven? Entonces yo no le puedo quitar más hidrógenos acá a este carbono porque no los tiene. En el caso, por ejemplo, que tenemos aquí es una reducción. Entonces tenemos una acetona, tenemos el ácido clorhídrico y es una reducción. O sea, le vamos a agregar hidrógeno. Es decir, que esta acetona, si yo le agrego hidrógeno aquí del ácido clorhídrico, o le agrego el ácido clorhídrico más exactamente, primero que todo lo que va a hacer es tratar de reemplazar aquí al grupo H, pero no se va a dejar. Segundo que todo va a coger este hidrógeno y se lo va a aplicar ahí, conformando entonces COH, o sea, lo va a convertir en un alcohol secundario. Este alcohol sería entonces, primero que todo vamos a nombrar esta acetona, sería 1, 2, 3, 4, 5, sería entonces 3,5 dimetil, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etanol. Entonces vamos a repetir, sería el 3,5 dimetil 4 etanona. Si lo voy a hacer reaccionar con esto, voy a obtener un alcohol que sería el 3,5 dimetil 4 etanol. No sería etanol, sino etanol. En este caso, que voy a tratar de reemplazar el grupo OH, entonces si lo logro oxidar, lo voy a convertir en alcohol primario. Ten en cuenta que si yo reduzco, perdón, no oxidar, sino reducir. Si reduzco, ¿cómo sé que reduje? Porque voy a aplicar ácido clorhídrico. Si yo reduzco una acetona, entonces obtengo alcohol. Si reduzco un aldehído, obtengo un alcohol primario. Si reduzco acetona, alcohol secundario. Si reduzco aldehído, alcohol primario. Así, igualmente, aquí también voy a reducir, voy a obtener un alcohol. Este otro reactivo también se utiliza para reducir y voy a obtener entonces un alcohol secundario. Esta acetona es la 1, 2, 3. Perdón, de allá para acá. 1, 2, 3. Sería la 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 3 hexanona. Si lo voy a reducir, voy a convertirlo en un alcohol. Entonces vamos aquí a escuchar a alguien que nos diga cómo es ese alcohol que vamos a reducir, que se va a obtener ahí. Entonces, por ejemplo, podemos decirle a Pacheco Cabanzo, María. Profe, una pregunta, ¿cómo así? A ver, revise. ¿Sí? Si le agrego hidrógeno, ¿dónde se lo voy a agregar? ¿Dónde está el oxígeno, verdad? ¿Sí ves? Ahí forma alcohol. Si Sí, le agrego señor. hidrógeno, ¿dónde va? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Ves? Y voy a convertirlo en alcohol. Este sería alcohol primario, este sería alcohol secundario, después de hacer la reacción, ¿sí? Después, porque aquí es aldehído, aquí es cetona. Cuando ya llega aquí, se obtiene la reacción, ¿ok? Entonces, ahora sí, Pacheco, ¿dónde está 1, Pacheco? 2, 3, 4, 5, 6. Sí, a ver, Pacheco, ¿cómo es el alcohol que obtengo aquí en esta reacción que estoy reseñando con el cursor? Alcohol primario. Hexanol. Alcohol secundario porque es una acetona, ¿ok? Recuérdalo. ¿Cuál sería? ¿Hexalgo? Dejemos a la niña Pacheco que conteste, ¿ok? A ver, Pacheco, piensa cómo sería el nombre de este alcohol. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbones. ¿Cuál sería el nombre de ese alcohol? Hexanol. Sí, pero correcto. 1, 2, 3. Es hexanol, pero hay que decir, como no es primario, hay que decir en dónde está el alcohol. Sería 1, 2, 3 hexanol, ¿ok? Entonces, no se Pacheco avanzo. Entonces, bueno. Vamos a continuar. Me regresé hacia atrás. Aquí tengo entonces en este caso la reacción de un aldehído más otro aldehído en presencia de hidróxido de sodio, lo que va a hacer es deshidratar y como consecuencia me va a formar un éter. La reacción de dos aldehídos o dos alcoholes por deshidratación me va a formar éter. Profe,
Señora, Yo tengo una pregunta. a ver, Digamos, o sea, se le llama como, o sea, se le llama por lo que se pone el hidrógeno en el carbón que es, ¿sí? Más no cuántos carbones en tiene. el oxígeno donde está el grupo carbonilo. ¿Sí lo ves? Aquí tengo el carbón, que todo esto es el grupo carbonilo. Todo esto es el grupo carbonilo. Y Sí, señor. donde está el oxígeno le agrego el hidrógeno y va a quedar OH es alcohol, ¿ya? Entonces, Y eso por eso se le llama así, ¿sí? sí, por eso ya no sería acetona, sino alcohol, después de que le hacen el proceso de reducción, que es agregarle alcohol. En nuestro organismo, adicionarle hidrógeno es reducir, adicionarle oxígeno es oxidar, no lo olviden, porque hay muchas reacciones que ocurren allá en el metabolismo de la glucólisis, en la glucólisis y el metabolismo de la glucosa, que van a tratar de confundirlos. Si manejamos muy bien el lenguaje químico, no vamos a tener esas consecuencias. Bueno, las reacciones de los aldehídos y cetonas, entonces, ¿cuáles son? Principalmente tenemos las reacciones de identificación, que son las de oxidación. Lo vimos en el laboratorio. El reactivo de Tollens, que es simplemente agregarle nitrato de plata en medio amoniacal, y vamos a obtener entonces un ácido carboxílico con la liberación de la plata metálica, que es la que nos da el espejo de plata, el espejo brillante. Ese fue exactamente lo que hicimos, lo que hizo el grupo de la compañera Nubia Fernández, que ellos de pronto, no sé si fue ellos dicen que fui yo, de pronto sí fui yo. Por equivocación no le agregamos PEL ni nada ni B, sino le agregamos fue reactivo de Tollens. Inmediatamente a ese grupo le dio fue el espejo de plata, que lo vieron la plata brillante en uno de los tubos, y entonces ahí efectivamente nos dimos cuenta que había una reacción de oxidación, porque hubo una reducción. La plata, el nitrato de plata se convirtió en plata metálica. Hay otras reacciones que tenemos: reducir alcohol primario. Las reducciones, si reducimos un alcohol primario o secundario y reducir el grupo carbonil de acetona, y lo podemos reducir al grupo CH2, es decir, que donde está oxígeno, perdón, donde está esto, lo podemos reducir tanto que pierde el oxígeno y aquí quedas con hidrógeno y se va a convertir en un hidrocarburo. En ese entonces tenemos una deshidratación, es decir, generar procesos de deshidratación a los aldehídos y cetonas. Tenemos el proceso de convertirlos en hidrocarburos. Es el proceso de digestión que hacen en el rumen los animales herbívoros. Nos damos cuenta que las vaquitas y el ganado empiezan a botar metano, porque gran parte de los carbohidratos que ellos consumen, que está presente en el material de forraje, se reduce tanto que se convierte a solo carbono y hidrógeno, es decir, han consumido el oxígeno de alguna forma u otra que está presente en la estructura de esas plantitas de forraje, y han convertido los restos a gran parte de esos hidrocarburos, entre esos metano, que evidentemente sale como gas y los animalitos lo están excretando. Bueno, hay algunas reacciones que tenemos ahí, que son las reacciones del grupo carbonilo. Tenemos las reacciones de Wolff-Kissner. Hay muchísimas, sin embargo, pues quise resumirlas aquí para que ustedes las puedan también investigar. Entonces, mediante, ¿no? Son la reacción, tenemos la de Clemensen, tenemos estas, la reducción de Clemensen. Esta reducción, en esta reducción de Clemensen, tenemos que un grupo arilo, el grupo arilo, o sea, tenemos que un aromático unido a un carbón que tiene el grupo carbonilo y de pronto por otro lado tenga un grupo radical, o sea, es una arilcetona, se hace reaccionar con un complejo que es una amalgama. ¿Por qué le llamo amalgama? Amalgama porque los metales entre sí no conforman compuestos, o sea, no voy a formar el compuesto hierro-magnesio, eso no existe. Tengo que unirlos a capricho y formar una amalgama hierro-magnesio. Entonces aquí una amalgama entre dos metales, que es el zinc y el mercurio, ¿sí? Es el reactivo de Clemensen, y ese le va a hacer un daño a las cetonas para convertirlas en hidrocarburos, y las convierte en hidrocarburos liberando cloruro de zinc. Ese es alguno de los procesos industriales que se utilizan para producir cierto tipo de hidrocarburos a partir de alimentos y útiles. Señor. Una pregunta que es
condensación aldólica. Condensación aldólica significa liberación de agua cuando estamos haciendo reaccionar el carbono 2, o sea, el carbono principal de los aldehídos sería el carbono que tiene el grupo carbonilo. El otro carbono en la estructura sería el carbono 2. Entonces, cuando va a atacar un reactivo al carbono 2 liberando agua, se le llama condensación por liberación de agua, y aldólica porque va a reaccionar, es el carbono 2 de los aldehídos, ¿de acuerdo? Es de lo que llamamos condensación aldólica y muy específico de algún tipo de reactivos de algún tipo de reacciones que pueden tener los aldehídos y las cetonas. También esta es una reacción, la de Wolff-Kissner, que se hace con hidracina. Esta reacción de Wolff-Kissner lo que hace es coger una acetona, le agregamos la hidracina, que es un complejo doble de amina, y va a reaccionar para convertirse en un hidrocarburo con fuerte liberación de nitrógeno y oxígeno. El hidrocarburo formado es un aceite, y eso entonces cuando cambia la solubilidad en agua y se convierte en un aceite insoluble en agua que flota sobre el agua, decimos que hubo reacción positiva. Esa es una de las reacciones de identificación de las cetonas. También hay algunas reacciones de grupo carbonilo, que en la que menciona la compañera. Una de esas es la condensación aldólica. Bueno, hay otras reacciones que son las de adición al grupo carbonilo. Aquí me ubico en el grupo carbonilo. ¿Dónde está? Bueno, aquí, necesito otro grafiquito mejor aquí arribita. Bueno, el grupo carbonilo está aquí. Y el carbón es positivo, el oxígeno es negativo. Se le puede venir a alguien y pegársele al carbón. Alguien negativo se le pega al carbón y alguien positivo se le pega al oxígeno. Y entonces ahí tendremos una reacción de adición. Entonces, esas reacciones de adición, si lo que primero sustituyen es al hidrógeno, el carbón es negativo, negativo, positivo, el carbón es positivo temporalmente, y el que va a ir a buscar ahí la ubicación del carbono va a ser un negativo. Entonces vamos a tener entonces una adición. Entonces, lo que ocurrió acá, tenemos es una adición, y entonces ese tipo de adiciones son una forma de las tantas que tienen los aldehídos de reaccionar. Los sustratos que reaccionan ahí pueden ser el agua, pueden ser éteres, pueden ser alcoholes, puede ser el amoníaco, pueden ser nitrilos de sodio, pueden ser compuestos que tengan azufre e hidrógeno, o compuestos que tengan azufre y un grupo radical. Esos son los que pueden hacer esa situación y hacer que reaccionen los aldehídos. Como les digo, la información puede verse un poquito densa, muchachos, pero como les dejo grabado, entonces pueden tomar algunas de las cositas que digo. Si no quedan claras, las revisan, vuelven y las amplían allá con algunas informaciones del internet y todo, y me pueden seguir consultando. Aplicaciones. Bueno, las aplicaciones que tenemos de los aldehídos y cetonas son numerosas. Entre las principales aplicaciones tenemos, se utilizan solitos para perfumería, se utilizan como agentes saborizantes, se utilizan para producir ácidos carboxílicos, alcoholes y algunos aminoácidos industriales. Es decir, que muchos de los aminoácidos que nos están vendiendo para subir masa muscular, varios de ellos no es que sean extractos de alimentos, porque sería muy costoso hacer eso. Es más fácil es sintetizarlos a partir de algunos aldehídos industriales y producir algunos aminoácidos que son los que se comercializan efectivamente para el desarrollo muscular. ¿Para qué los utilizamos? Profe, Ahí la pregunta, alguien dice por ahí, alguien... profe, digamos, todos aquellos proteínas o fibras que vienen, ¿son aldehídos? No, chinito, son aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos. Sí, es correcto. Perdón, si de pronto son carbohidratos de cadena corta, sí podrían venderse para poder aumentar la masa muscular, porque son energizantes, ¿sí? Por ejemplo, podrían estar vendiendo fructosa industrial, podrían estar vendiendo de pronto un propanaldehído que es hidrolizado, o sea, con grupitos OH en su molécula, que estarían vendiendo entonces esa sustancia porque puede ser que no sea natural, no la hayamos extraído de planta, no, sino la hayamos fabricado en el laboratorio y puede producir el mismo efecto, obviamente. Pero como yo les decía en alguna ocasión en clase, el extracto
tipos de plantas pues pueden ser muy costosos. Hay veces es más fácil fabricarlos en forma sintética en el laboratorio. ¿Alguien se trataba de hacer alguna preguntita por ahí? Profe, una pregunta era para saber si al final de la clase iba a hacer la aclaración del punto que dejó, que la Sí, mayoría claro, no Chinita. entendemos. Ahorita vamos a revisarlo antes de que finalicemos. Bueno, la segunda partecita de la clase, esperemos que nos alcance el tiempo, vamos a ver alcoholes, fenoles y éteres. Tratando de, esta es una información bastante... Señor, dime. Profe, una pregunta. A ver. Eso de fenoles y éteres no es para esta clase, ¿no? Sí, sí, vamos a tratar de verla. Si no alcanzamos, pues lo dejamos en la siguiente clase, dependiendo del tiempo. El objetivo tampoco es cansarnos tanto, porque pues evidentemente a pesar de que están allá sentaditos y todo, obviamente tratando de imaginar, de poner atención, a veces nos causa un poco de cansancio, entonces es para no tupirlo tanto. Sin embargo, esta información, muchachos, la pueden encontrar en cualquier libro de texto, o en internet mismo, etcétera. Vamos a tratar de hacer una guía interactiva, así como la que están elaborando de compuestos orgánicos e inorgánicos, la diferencia de compuestos orgánicos, que es una de las preguntas que me hacen acerca del óxido de cobre que se le aplica a una sustancia orgánica, y según la cantidad de precipitado de carbonato de calcio, nos va a decir cuánto carbón tiene la sustancia. Es a eso que se refiere la preguntita. Cositas así les vamos a colocar en una guía interactiva de estas sustancias para que la puedan ir realizando y veremos según el tiempo si alcanzamos, porque tenemos notas suficientes, ¿no? O sea, afortunadamente lo que se hizo en clase, lo que se trabajó en clase, generó bastante calificación y lo que nos falta es mínimo para completar las notas del corte. Bien, entonces muchachos, alcoholes, fenoles y éteres, yo creo que todos nosotros nos hemos tropezado con los alcoholes, ¿no? Ahorita está tan de moda el alcohol y tan escaso por la situación del coronavirus, precisamente porque el alcohol tiene una facultad de disolver grasitas, así como el jabón, pero no hace la misma acción del jabón, desde luego. También el alcohol tiene la factibilidad de inactivar la parte del virus que logra penetrar las membranas celulares y entrar a nuestras células, especialmente las células respiratorias, que están dentro de nuestra capa de respiración. Entonces logra, gracias a que tiene una manera de identificar el ADN, el hacer similitud o hacer empalme con el ADN de nuestras células. Sin embargo, el alcohol desconfigura esta parte. Entonces, por tener un pH bajo, por muchas cosas, desconfigura. Y al desconfigurarlo, entonces no puede haber penetración. Por ejemplo, él no puede, ya pierde la capacidad de replicarse cuando de pronto está en contacto con alcohol. Eso hizo, evidentemente, que el alcohol escaseara bastante, ¿no? Entonces, como está tan de moda el alcohol y todos estamos familiarizados por el olor, estamos familiarizados porque cuando lo untamos por las manos sentimos esa sensación de frío, porque él es higroscópico, precisamente porque él todo el tiempo está consumiendo energía, él trata de fermentarse, él trata de convertirse en ácido todo el tiempo, entonces él se evapora, entonces estamos muy relacionaditos. Con el fenol no estamos muy relacionados porque obviamente es una sustancia tóxica, es un sólido transparente y si llega a nuestra piel nos quema la piel. Y el éter, pues tampoco estamos tan familiarizados. De hecho, es una sustancia que se utilizó como anestesia local en décadas, en siglos pasados, no décadas, siglos pasados. Bien, entonces, generalidades, una amplia gama de sustancias de gran importancia. El hombre, no solo a nivel industrial, como ha tenido una elaboración de drogas, licores, polímeros, poliésteres, sino también a nivel de laboratorios por su capacidad como solventes. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es el fenol, muchachos. Fenol es aromático con OH, aromático con OH. Este es un alcohol. La fórmula del alcohol es que tiene el grupito H. Todos los alcoholes son derivados del agua. El agua que es H2O se descompone como HOH y esa partecita OH es la que se pega a los compuestos orgánicos. Algunas de las importancias, entonces tenemos alguno, por ejemplo, el del melón, el menonal, aquí lo tenemos presente en el melón. Ese es un alcohol, perdón, es un aldehído. Pero aquí sí tenemos liral, la hoja de laurel, a pesar de que es un aldehído también tiene el grupo radical OH. ¿Sí? Tenemos también el tripal, también es una sustancia presente efectivamente en algunas plantas de forraje y también presente en el aloe vera. Ese aloe vera, ese que está en la sábila, tiene todos los compuestos oxigenados, todos, absolutamente todos. O sea, podríamos coger aloe vera de la sábila y hacerle todas las pruebas que le hacemos a ácidos carboxílicos, a ésteres,
a aldehídos, acetonas, a alcoholes, a éteres, y todas nos iban a salir positivas efectivamente, porque el aloe tiene todos los compuestos oxigenados orgánicos. ¿Sí? Entonces, además que tiene unas propiedades impresionantes. Bien, definición y clasificación. ¿Qué son? De acuerdo a, ¿qué son los alcoholes? Los fenoles son todos el grupo de sustancias orgánicas que tienen el grupito OH, que tiene el radical OH. De acuerdo a la cadena de carbonos, pueden ser abiertos o cerrados. Por ejemplo, el propanol, prop, es un alcohol de 3 carbonos, y el ciclopropanol es un alcohol de cadena cerrada de 3 carbonos. De acuerdo al carbón donde se encuentre la función alcohol, pueden ser primarios, si el grupo OH está en un carbón primario, secundarios, si el grupo OH está en un carbón secundario, y ternarios, si el grupo OH está en un carbón ternario. Ejemplo, tenemos el 2-propanol. Al decir 2, está en un carbón secundario, o sea que es un alcohol secundario. Tenemos el butanol. No le dice 2 ni dice nada, sino dice butanol, es un alcohol primario. Tenemos el 2-metil-2-propanol, o sea que en el segundo carbono de este alcohol de 3 carbonos hay un radical metil. Y también hay un radical OH, o sea que esos son ternarios. Tercero, esta fue la segunda clasificación, ¿no? Primera, segundo tipo, el tercero. Según el número de grupos funcionales. Puede tener varios grupos OH. ¿Acuerdan la molécula de glucosa? Entonces tiene varios grupos OH. Entonces son la clasificación siguiente. Monohidroxílicos, monoles. El alcohol etílico etanol tiene un solo grupo OH. Dihidroxílicos, dioles, que tienen 2 grupos OH. Trihidroxílicos, trioles, 3 grupos OH. Y polihidroxílicos, como la glucosa es un poliol. El 2-butanol, por ejemplo, es secundario. El 2-metil-2-butanol es ternario, como ya lo mostramos ahorita. Entonces, propiedades físicas, desde metanol hasta un decanol, o sea, desde un carbono hasta 10 carbonos son líquidos. De ahí para allá son grasas, son sólidos. Su grupo OH hace que formen puentes de hidrógeno con el agua, y por eso la mayoría son solubles en agua, excepto los que tienen muchos carbones, que ya son grasas y son completamente insolubles en agua. Puntos de fusión y ebullición, obviamente, ojo, ya lo vimos con el ejercicio, mayores que los aldehídos y cetonas, y que los ésteres de peso molecular similar. Excepto los fenoles, que los fenoles son sólidos a temperatura ambiente y su punto de ebullición es mayor que el de los compuestos con pesos moleculares acíclicos similares. Los fenoles no son solubles en agua, estos son insolubles, y eso es una práctica de laboratorio. Aquí tenemos algunas características para que ustedes lo puedan ver. El metanol, ese es el nombre que se le da, el metilalcohol, la fórmula, la temperatura a la que funde, por eso es un líquido, la temperatura a la que hierve a 65 y la densidad es esta. El etanol es un líquido muy conocido por nosotros, que es el alcohol etílico, funde a menos 114, pero hierve a 78, casi 80 grados centígrados. Eso decía. Ahí para abajo pueden ver, muchachos, la cantidad de propiedades de todos los alcoholes y sacar conclusiones. Se cuenta que a medida que aumenta el peso molecular, aumenta la temperatura de ebullición. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué el metanol y el etanol tienen la misma densidad? Bueno, la densidad no tiene mucho que ver con los pesos moleculares, ¿sí? Porque si tú dices el metanol tiene un solo carbón, o sea, tiene un peso molecular bajo en comparación con el etanol, que tiene un peso molecular que es prácticamente el doble. La densidad es, bueno, ahí no tiene mucho que ver, la densidad tiene que ver es con la cantidad de materia, o sea, no está muy relacionada con los pesos moleculares. Como te das cuenta, hay otros de pesos moleculares más elevados y tienen también densidades muy parecidas. Por ejemplo, este 0,81 se acerca mucho al 0,79. Den cuenta que el 0,79 a 0,80. Den cuenta que todos los alcoholes tienen densidades muy parecidas, muy parecidas. Todos tienen densidades inferiores al agua. ¿Ok? Entonces, la conclusión que sacamos ahí, son menos densos que el agua, la mayoría de los alcoholes, todos son menos densos que el agua. Y bueno, ¿y a qué se debe a eso? Pues es que las masas que tienen, pues no permiten una agrupación mayor por los puentes de hidrógeno, por varias cositas que yo solicito también. Echen una revisadita en la teoría. Aquí tendríamos también las solubilidades en agua. Les en cuenta que aquí entendemos ya son unas solubilidades parciales, algunos que son insolubles, por ejemplo, la glicerina o glicerol, ¿sí? Entonces, tenemos el alcohol arílico, es el alcohol del benceno, es insoluble en agua, ¿ya? Entonces, bueno, aquí la tablita me quedó un poquito
pequeña, pero para que ustedes consulten esas densidades, que eso es una práctica de laboratorio. Esto es una tablita de funciones oxigenadas que se me saltó ahí, en donde clasificamos, donde encontramos los alcoholes y fenoles, están los éteres, los aldehídos y las cetonas que los estudiamos hoy. Los ácidos carboxílicos estudiados en la clase pasada con los ésteres y compuestos hidrogenados que los iremos a estudiar después. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los alcoholes? Entonces, las principales propiedades químicas en control tenemos lo siguiente, las reacciones de oxidación. ¿Cómo oxidamos alcoholes? Volvemos a los aldehídos y las cetonas. Si oxidamos un alcohol primario, tenemos un aldehído. Si oxidamos un alcohol secundario, tenemos una acetona. Por eso dice aquí, convertir aldehídos en cetonas, en ácidos carboxílicos. O sea, si sigo oxidando el aldehído o la acetona, obtengo el aldehído sobre todo, obtengo ácido carboxílico. La acetona no se deja oxidar más. Entonces, los alcoholes primarios que cumplen las condiciones antes dichas pueden oxidarse a aldehídos y hasta ácidos carboxílicos si es posible, aunque en general es difícil detener la oxidación en la etapa del aldehído. Es decir, cuando nosotros empezamos a oxidar un alcohol primario, prácticamente él termina por convertirse en ácido carboxílico. Es muy difícil que se quede quieto en aldehído. Pasa por aldehído, pero inmediatamente sigue hasta convertirse en ácido carboxílico. Significa que es muy espontánea la reacción de oxidación y es muy difícil que termine. Bueno, la clasificación de las propiedades químicas de los alcoholes. Bueno, hay algunas reacciones que ocurren por rompimiento entre el oxígeno y el hidrógeno, es decir, que trabajan como ácidos. Son reacciones ácido-base. Son reactivos de especies nucleoelectrofílicas, es decir, que ellos actúan como reactivos de otros. Y otros que son rompimiento del carbón con el oxígeno en el grupo H. Acuérdense que el carbón es carbón OH. Entonces, el rompimiento de carbón con el oxígeno son otro tipo de reacciones. Aquí vamos a mirar en este grafiquito que yo coloqué acá. Las reacciones de sustitución nucleofílica, o sea que vamos a sustituir. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Qué es nucleofílicas? O sí. Nucleofílica significa que está buscando iones positivos en el que va a atacar. Es decir, en las reacciones químicas tenemos los reactivos, que es una sustancia atacada, que es el sustrato, y una sustancia atacante, que es el reactivo. En este caso, los alcoholes están trabajando como especies atacantes. Entonces, ¿a quién atacan? Atacan a un sustrato y la reacción va a ser de sustitución nucleofílica. Es decir, que ellos van a ir a buscar iones positivos. Es decir, que ellos van a ser negativos. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, en esta reacción que son haluros, el que va a sustituirse es un halógeno que es negativo. Y entonces él va a ser negativo y va a sustituir el alcohol que va a ser negativo porque va a perder su hidrógeno, va a sustituir a este halógeno y se va a pegar, convirtiéndose en un éter. Si vamos a los alcoholes, van a atacar ácidos, van a formar éteres también con liberación de agua. Si van a atacar aluros, van a formar éteres. Mire la cantidad de éteres que forman los alcoholes por diferentes caminos. Si atacan un anhidro, también forman un éter. Un éster, perdón, éster. Si atacan un éster, obviamente va a formar el mismo éster más otro alcohol. Viene esta de sustitución, o sea, ellos van a sustituir un negativo por un negativo, y estas que son de adición nucleofílica, es decir, que ellos están buscando partes positivas y se van a ubicar en la parte negativa, donde está la parte negativa que tiene el grupo carbonilo. En este gráfico, la parte negativa sería el oxígeno. Y entonces, al unirse en el alcohol, que es el que va a atacar, se le pega aquí al oxígeno y mire cómo va a quedar. Vamos a formar entonces de esa manera también un éter, y ese se le llama un N-acetal. Eso hace la acetona cuando se cicla, cuando se convierte en anillo, cuando se convierte en millar, cuando se dobla. Asimismo, vamos a tener lo que tenemos acá. Se me fui mucho. Sí, de esa manera. Igualmente, los fenoles. Los fenoles también van a atacar y mire, van a formar éteres. Atacan aquí, también forman éteres. Atacan acá, también forman éteres. Entonces, pero los fenoles no son tan reactivos como si lo son los alcoholes. Bueno, algunas reacciones de reducción, esta ya la habíamos explicado en diapositivas anteriores. Aquí me pareció para no copiar toda la fórmula. Sin embargo, muchachos, recuerden que yo les puse unos programas allá para que puedan ustedes
unos programitas para que puedan ustedes dibujar moléculas en el caso de los informes, porque obviamente ahorita por el asunto de que no vamos a hacerlo todo por internet, entonces para hacer los trabajos, dibujar moléculas va a ser un complique. Entonces, para que no traten allá de sacarse los ojos con el Word, entonces va a ser más fácil que ustedes utilicen alguno de los aplicativos que yo les puse ahí, ¿ok? Entonces les di 3 programas, miren cuál es el que utilizan mejor. Ahí están esos programitas para que entonces, ahorita verificamos a ver si los tengo acá. Si no, pues entonces lo que hace los envié ahí en la plataforma. Hay unos programitas para que ustedes puedan dibujar moléculas. Entonces, para que vulgarmente en nuestro lenguaje le decimos los cacharrientos. Bien. Bueno, me fui aquí. Oxido un alcohol primario, tengo un aldehído. Si lo sigo oxidando, tengo un ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, si yo voy a oxidar, obviamente, un metanol, voy a obtener entonces este ácido, este casi ácido, o puedo llegar a obtener en un caso, en una oxidación total de óxido de carbono, al oxidar el alcohol. Bueno, si seguimos revisando las reacciones de oxidación, miren, este es un alcohol ternario porque el grupo OH está unido a 1, 2 y 3 carbones con el del centro. Es un alcohol ternario. Los alcoholes ternarios no se oxidan fácilmente. Si se oxidan, se convierten en cetonas, en primer lugar, ¿sí? Como lo que vemos acá. ¿Sí? Y en otros lugares no son fáciles de oxidar, pero sí son fáciles de reducir. Es decir, que ellos los podemos identificar con agentes reductores como el ácido clorhídrico. Entonces, ahí tendríamos ese permanganato de potasio medio ácido y nos convierte en una acetona con liberación de este gas. Los fenoles y los oxidos, obviamente, miren los que se nos convierten en una acetona doble. Los fenoles también los puedo tratar con ácido clorhídrico en solución y voy a obtener entonces este complejo que nos da un color violeta. ¿Ya? Entonces, los alcoholes secundarios, miren, si yo los oxido, miren, tengo una acetona. Y oxido este alcohol, ahí tengo la acetona. ¿Sí? Mire, este es un alcohol secundario porque el grupo H está unido a un carbón secundario y al oxidarlo pierde el hidrógeno y se me convierte en cetona. Los alcoholes ternarios, que son los que vemos acá, vamos a ver, ahí no me aparecieron alcoholes ternarios, claro. Entonces, los alcoholes ternarios tienen el mismo tratamiento de los alcoholes secundarios, muy fáciles. Si los llego a oxidar, efectivamente no podrían fácilmente convertirse en cetonas. Sin embargo, los dos alcoholes ternarios puedo llegar a reducirlos con facilidad para identificarlos. Bueno. Entonces, también puedo atacar los alcoholes con ácido sulfúrico y producir ozonólisis, que son productos intermedios que yo tengo acá. Puedo convertirlos en éteres. Los alcoholes secundarios, como tengo en esta parte. Bien. ¿Cómo los obtengo? A nivel de industrial, yo puedo calentar hidrógeno y monóxido de carbono en presencia de catalizadores minerales y obtengo alcoholes. El etanol se obtiene por fermentación y es la manera más común, muchachos, como nosotros vemos. La fermentación y algunos procesos que vemos a nivel de la célula, como el proceso de formación de algunos alcaloides a partir de la glucosa, que es lo que tenemos ahí. También tenemos el proceso que ocurre con la elaboración de la chicha, los fermentos. Bueno, los demás alcoholes se preparan por reducción adecuada de aldehídos, acetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados. Eso es a nivel de laboratorio. El reactivo de Grignard, el señor Grignard, que es uno de los que más interviene en las reacciones de formación de alcoholes. Entonces, este señor Grignard, entonces él utiliza un reactivo que es una amalgama, no es el de Clemensen, estaba colocando aquí el de Grignard, sino que utiliza una sustancia, o sea, un alcano, ¿sí? Con algunos metales y hace que ahí donde está, específicamente donde está el alcohol, se le vaya a pegar ese alcano y forme un éter. Bueno, para que ustedes lo revisen un poquitico. Este Grignard es uno de los reactivos más empleados y de hecho han salido muchas maneras, muchos métodos utilizados por bastantes maestros para que poderle ilustrar a sus estudiantes las propiedades que tienen los alcoholes. Bueno, los fenoles se obtienen a partir de el cumeno isopropilbenceno, por ahí alguien me rayó durante una reacción de oxidación. Bueno, aquí hay algunas reacciones de identificación.
Las obtenciones de alcoholes aquí se las resumo en una tablita. Ok, listo. Entonces, muchachos, esa es la presentación del día de hoy. ¿Sí? Vamos a hacer una preguntita aquí a otro compañero. Dejamos la lista. Ok. ¿Sí? Sanabria Luna. Sanabria Luna. Sanabria. ¿Se nos fue? Sanabria Luna. Sanabria. Se nos fue Sanabria. Hernández Rojas Ángela. Hernández. Hernández. ¿Ya? ¿Sí estás ahí, Hernández? A ver, Hernández. Sí. Menciónanos alguna de las formas que te acuerdes de obtención de alcoholes. ¿Cómo, profe? Algunas de las formas que te acuerdes de obtención de alcoholes. ¿Alguna de las formas? Sí. Pues, pues las cetonas. No, no sé, esos son de los primeros. ¿Cómo obteníamos alcoholes? A ver, ¿cómo hacemos? Rompimientos de moléculas. Dime. Por rompimiento de moléculas. Sí, ¿cuáles? Por ejemplo. Por la, digamos... ¿Cómo obtenemos alcoholes, corazón? A ver, acuérdate alguna de las. Mencióname El una. rompimiento de moléculas de petróleo. Oh, esas no las mencionamos. Mencionamos por ahí algunas reacciones de reducción. Reducción, por ejemplo, de aldehídos o reducción de cetonas. Bueno. Se me olvidaba comentarles, muchachos, que una de las maneras de identificar si un alcohol es primario, secundario o ternario es a través del reactivo de Lucas. El reactivo de Lucas reacciona especialmente con los alcoholes ternarios y los convierte el alcohol en una sustancia grasosa que la hace insoluble en agua. O sea, podemos colocar, por ejemplo, 2 propanol, 2-metil, 2-propanol y propanol en diferentes tubos de ensayo. Y le voy a agregar ácido clorhídrico con cloruro de zinc a los 3 en goticas y voy a esperar cuál de los 3 me forma el aceite, y el que me forma el aceite es el ternario, o sea, el 2-metil, 2-propanol. Eso es un reactivo. Hay veces hay que calentar, pero no necesariamente. El ternario no lo forma de una, y ahí decidimos cuál es el ternario. El secundario sí es necesario calentarlo y nos forma el aceite, y el primario obviamente no va a formar nada si lo calentemos. ¿Ok? Esa es una manera de distinguirlo. Bueno, una última preguntita antes de irnos. Maldonado Ortiz. Maldonado Ortiz. Profe, una pregunta. Entonces, ¿el alcohol se produce por agregarle a la acetona y al aldehído una oxidación? Sí, oxidarlos, exactamente. Agregarles un agente oxidante. Queda la pregunta ahí. Agregarles un agente oxidante. Ok. Muchachos, mire, entonces como continúa biología, y para no cansarlo, porque esta vez nos extendimos, entonces considero que empezando biología revisemos un poquitico la pregunta de lo que tiene que ver ¿con qué? La pregunta que lo que tiene que ver con la identificación de sustancias orgánicas y no orgánicas, que corresponde a la guía, si les parece, y nos encontramos ahorita a las 4. ¿Qué dicen, muchachos? Para que descansen un poquito. Sí, señor, me parece buena idea. Ok. Bueno, entonces, esas diapositivas van a agregárseles ahí a la plataforma para que ustedes las puedan consultar las veces que sea necesario, al igual que la grabación. ¿Por qué me ponen tantas incógnitas allá? ¿Fue que no quedó claro acá? Mira, los corazones los acepto, pero las incógnitas... Yo no veo un corazón, yo veo una bacteria amarilla ahí con puntos. Era una bacteria amarilla, caramba. Listo, muchachos. Entonces, Espera, profe.
Señora, ¿Qué pasó con el punto que iba a explicar, profe? por eso te estoy diciendo que empezando biología, revisamos ese puntico. ¿Por qué? Porque ya por tiempo no alcanzamos a descansar lo suficiente. Encontrémonos en biología, entonces a las 4:05, a las 4:05, ¿les parece? Bueno. Señor. Listo. A Bien, la cafetería. algunos de los muchachos que ingresaron después, por favor me indican quiénes son. Porque Y eso sale para YouTube, ¿no? algunos de los muchachos que ingresaron después, algunos de los chicos que ingresaron después, ¿no están por ahí? Profe, Dime. dime dónde le puso la asistencia. ¿A ¿Dónde le mí? puso? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? ¿Aló? Méndez Naranjo. A ver, Méndez. Méndez Naranjo, profesor. No, ya, Méndez ya. Sí, a ver, Arciniegas no ingresó. Ok. Riveros. Sí, yo estoy. ¿Sí? ¿Arciniegas está? Sí. Ah, ok. Es que cuando llamé al comienzo no está. Listo. Entonces ya corregimos ahí. Entonces, a ver, revisamos. Riveros Orduz, Franci, ¿ingresó? Ok. Sanabria Colín. No, profe, ya no puede porque ya está en una finca y no tiene el suficiente internet pues, para Entonces aquí ingresar. anotamos la niña Riveros. Sanabria Colina Dilsa. ¿Alguien sabe de ella? Ella está conectada, profesor. ¿Sí? Sí, pero el audio se dañó. Ah, ok. Bueno, entonces ya la quitamos de ahí. Listo. Sanabria Luna Adriana Sofía ingresó. Que sí ingresó, pero se le cayó el internet, profe. Bueno, aquí tenemos acá. A ver, Támara Jusayú, los hermanos Támara, al fin, Támara Jusayú, ellos ingresarían o al fin no pudieron. Sí, profe, ella está activa, se le cayó la internet. Profe, y de eso le estoy informando. Ok, bueno. Vargas y Abato Yancy, ¿ella ingresó? Vargas y Sí, Abato. profe, aquí estoy. Ah, ok, Vargas. Bueno, listo. Y bueno, esos son los hermanos Támara. Listo. Listo, muchachos. Entonces ya así quedamos. Entonces descansemos. Vamos aquí a parar ya la grabación. Hasta luego. Bueno, muchachos.